Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 1 al 3. Dice así la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Bueno, vemos esta carta, hoy comenzamos la segunda epístola. Esto fue escrito meses después de la primera epístola. Y la primera epístola de los tesalonicenses alrededor del 52, entre 50 y 52, y meses después prácticamente se escribió la segunda epístola. Y bueno, hay varios temas que tratar, algunos dicen una manera, otros de otra. Yo no quiero perder el tiempo en esas cuestiones, para mí no agrega nada. Pero vemos cómo siempre se dirige Pablo, hay una salutación, como dice acá la palabra, gracia y paz. Siempre el saludo y la elección de Pablo es la gracia y la paz. Eso es lo que le desea a cada pueblo con el que dirige la carta. Y cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando justamente de ese regalo en la cruz, de la salvación del Señor Jesucristo. Y la paz, como consecuencia viene la paz. Y dice, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 es el que vamos a desarrollar. Dice así: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vemos acá la palabra, esa fe va creciendo y el amor va abundando. Esto es lo que vamos a querer tocar principalmente, la fe y el amor. Y entendemos acá que donde crece la fe va a abundar el amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor, y esto lo podemos corroborar en Juan también, que dice 4.8, primera de Juan 4.8, que dice que Dios es amor. Pero primeramente vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Vamos a desarrollar la fe y el amor. Pero no vamos a explicar lo que es fe y amor, sino que vamos a explicar el desarrollo y las consecuencias. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor Jesucristo os haga crecer en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con vosotros. Vemos acá a quién se dirige, o a quién es el que le escribe la carta a Pablo. El destinatario justamente son los tesalonicenses. Vemos que estamos tocando el capítulo 2, pero en este caso, la epístola 2, pero en el caso de la epístola 1 también está hablando del amor. Y acá nos enseña que era una característica de los tesalonicenses, que crecían en el amor y por lo tanto crecían en la fe y por lo tanto había abundancia de amor, porque a donde está la confianza, la fe en la palabra, justamente lo que se va a mostrar es el amor. Y esto abundaba, había un crecimiento, dice, crecimiento de fe. Y cuando crece la fe, va a abundar en amor. A ver, leo otra vez. Y que el Señor haga crecer y abundar en amor. Esta parte es lo que estamos destacando. Y decimos, o nos damos cuenta acá por la palabra, que cuando no hay, escuchen, cuando no hay la fe, tampoco va a haber el amor. Y en esto nos damos cuenta si realmente estamos creciendo en la fe en la palabra. La palabra que nos manda a tener fe, ¿no? Confianza. ¿Y qué nos manda? A amar al prójimo.
Y si no tenemos nada de eso nosotros, es porque la fe no está desarrollada, no está arraigada, no está cimentada la fe en la palabra. Y ya nos estamos dando cuenta por nuestros actos, por nuestra manera de actuar. Por lo tanto, está actuando ¿qué? La incredulidad de la palabra. Si no hay fe, hay incredulidad de la palabra. Y ahí es cuando nos tenemos que dar cuenta que tenemos que pedir perdón. ¿Hay amor con el hermano? No abunda. ¿Por qué? Porque tampoco abunda la palabra, no hay crecimiento o no hay desarrollo de la fe. Y usted, dése en cuenta, hay una cosa que siempre decimos, bueno, esto lleva años, tener el amor con los hermanos, porque tenemos que tener una fe crecida. Tengamos en cuenta, estos tesalonicenses, ¿cuánto tiempo habrán escuchado? ¿Cuánto tiempo recibían las cartas de Pablo? ¿Cuánto tiempo recibían las visitas de Pablo? Sin embargo, está diciendo desarrollar, para que se vea el amor, para que sea evidente el amor, porque ese crecimiento habla de desarrollo, y cuando se empieza a desarrollar, se tienen que ver los frutos primeros. Es verdad que muchas veces no es totalmente desarrollado el crecimiento o el desarrollo del amor, pero dice abundar. Pero cuando hay una pequeña humillación en esto, justamente va a ser notable el amor. Se va a ver el amor para con el prójimo y va a haber abundante amor. Porque dice la palabra también que el que tiene la presencia del Señor, de su interior, ¿qué dice? Van a correr ríos de agua viva. Y por lo tanto, una de las características que tiene que fluir es el amor. Es el amor, ver la necesidad de los demás y el trato, más precisamente el trato. A eso es lo que apuntamos, porque muchas veces tenemos maltrato, tenemos peleas, tenemos divisiones, y voy a tocar justamente lo que pasa acá. No estoy hablando de lo que pasa afuera, sino lo que pasa acá, para poder entender que en el trato con los semejantes se ve si hay amor, y si no hay amor es porque tampoco tengo una fe desarrollada o arraigada en la palabra. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Muchas veces, hablamos de fe crecida también, y el contraste en la incredulidad. Pero si yo no tengo interés por aprender la palabra o por conocer el camino del Señor, justamente porque no tengo amor para con los semejantes. Es recíproco, sí, pero no me interesa. Muchas veces decimos, no, porque le quiero llevar la palabra, porque le quiero que sea salvo, porque le quiero predicar. Sin embargo, no querés agarrar la Biblia. Sin embargo, muchas veces no queremos escuchar los mensajes. Y, es todo lo contrario a lo que decimos, justamente, nuestros actos. Hay una contrariedad. Y vemos que ahí, justamente, se evidencia nuestra incredulidad de la palabra, el rechazo a escucharla, el rechazo a escudriñarla, el rechazo a aprenderla. No, quiero que sean salvos, porque quiero a mi familia, pero no quiere aprender la palabra, no la quiere escuchar. No puede soportar la palabra, como le decía el Señor a los fariseos. Mi lenguaje no entendéis. Y vemos acá la palabra en segunda de Tesalonicenses. Perdón, No, perdón, no. Vamos a Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7, amén. Dice así la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos, dice, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Y yo lo que entendía acá, que tal vez muchas veces pensamos que tal vez el amor es del diablo, no sea de Dios, porque en el actuar, en el trato, en las peleas, en las divisiones, uno muestra todo lo contrario, ¿no? Entonces actúa, vemos, en desconocimiento de la palabra.
en desconocimiento de lo que es la esencia de Dios. Dios es amor, dice, y amémonos porque Dios es amor. Sin embargo, en los tratos se evidencia otra cosa. Se evidencia la división, la pelea, la venganza, el odio, los rencores, el mal humor. Todo eso evidencia justamente todo lo contrario al amor. O sea, el enojo, el rencor que queda. Y dice acá la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo digo, no ha conocido. Esa versión lo podemos cambiar para nosotros, porque nosotros somos salvos, conocemos la palabra, pero no experimentamos el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué? Porque no estamos experimentando. Y uno que no experimenta de alguna cosa, no sabe y no la va a dar y no la va a enseñar, porque no sabe del tema, porque no siente el tema, porque no lo ha experimentado. Y si no experimentas el amor, ¿qué vas a dar? ¿Vas a dar amor? Como dice la palabra, nadie puede dar algo que no tiene, dijo Pedro. De lo que tengo te doy, pero, no te voy a dar algo que no tengo. Y si yo no tengo amor, no lo voy a poder expresar, como dice acá la palabra. Nadie puede dar lo que no tiene, o nadie puede expresar lo que no sabe. ¿Qué vamos a hablar de amor si no podemos o no lo sentimos, más bien, en nuestro interior? Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Lo vamos a expresar? Es imposible. ¿Y por qué? Porque primero está en nosotros la falta de amor. O sea, no sentimos el amor de Dios, no lo experimentamos, por lo tanto, no lo vamos a dar. Ustedes fíjense, un padre y un hijo. Un padre que nunca abrazó a ¿su hijo va a abrazar? No va a abrazar, porque es lo que aprendió. Entonces, como nunca recibió un abrazo, nunca lo va a dar. Pero un hijo mimado que cuando recibe mucho abrazo, también va a dar abrazos a los demás. ¿Por qué? Porque ya ha sido instruido, ha experimentado el amor del Señor, de su Padre, quiero decir. Y así también nosotros, con el Señor de la misma manera. Cuando recibimos, sentimos su amor, es lo que vamos a dar. Pero para eso tiene que haber humillación, tiene que haber confesión de nuestra incredulidad, que no sentimos su amor, no sentimos su presencia, que hay rechazo al hermano, que hay divisiones, que hay rencores, que hay falta de perdón. Señor, ayúdame a amar a mi semejante, y no solamente a mi semejante, sino también, como dice, como lo mandó Jesús, amar ¿a quién? Al enemigo. Y el enemigo, en nuestro caso, cuando tenemos mucho rencor, puede ser nuestra esposa, porque te agarra una bronca, ¿no? Cuando hay peleas, discusiones, cuando te rebaja como hombre. En el caso de las mujeres, con su marido, ¿por qué? Porque su marido no le importa nada, porque no te atrapa la mantención, porque se va de gira, porque, viene mal, viene borracho, viene drogado. Entonces, también tiene como el enemigo en casa. El diablo es el enemigo nuestro, pero muchas veces toma cuerpo y vemos que ahí se producen las peleas y hay rencores. Entonces, no podemos amar, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de amar. Vemos que dice la palabra dice en el Evangelio, de tal manera, 3:16, de tal manera, de Juan, amó Dios al mundo. ¿Amó Dios a quién? Al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito. Amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, está abarcando todo: amigo, familiar, enemigo y todo. Y si nosotros tenemos ese amor, también miraríamos con compasión, con que esa alma está necesitada, con que esa alma que se porta mal, justamente está siendo gobernada por el diablo, y nos daría lástima, nos daría compasión, y oraríamos por esa persona, y trataríamos de ayudarla en palabra o orando, y por lo tanto, al entender esto, obraríamos diferente, no con rencor, tratando de comprender la situación. ¿Para qué? Para que sea ganada por nuestra conducta también, como dice la palabra, por nuestro amor, por nuestro trato, porque las almas de nuestra milicia, dice, no son carnales, dicen en 2 de Corintios. Entonces no vas a actuar con venganza. Te trató mal, yo lo trato mal. Se la toma conmigo, yo también se la voy a responder. Lo tengo acá, no es así. La palabra dice que las armas nuestras milicias no son carnales, sino poderosas las armas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Y eso es lo que deberíamos entender, hermano.
Entonces, si entendemos o comprendemos así y nos vamos humillando y pedimos perdón al trato con los semejantes, entonces ahí recién, hermano, cuando entendés la situación. Por ejemplo, para enseñarlo así, una vez tuve un problema con un hermano que me faltó el respeto, me dijo un par de cosas, y yo recién empezaba en el pastorado, un par de años llevaba, y no me gustó nada. Entonces fui, pero con todo, y le contesté mal, la verdad. O sea, me pasé del límite. Yo me acuerdo que estaba muy enojado, estaba trabajando, estaba derribando una parte de la casa con la masa, y venía con 2 semanas de trabajo intensivo. Entonces no me acuerdo que no me quería pasar la herramienta, que yo la necesitaba y que él había agarrado, pero me contestó mal. La cuestión es que yo me fui al humo y le dije: ¿vos me vas a pegar a mí? Y me puse frente a frente. ¿Vos me vas a levantar la mano? ¿Vos? Y así, pero me puse loco. Después me turbó la mente, no aguanté ni... Tal vez habría aguantado 5 minutos. Fui y le pedí perdón al hermano. Le dije: disculpa, pasó esto, estaba mal espiritualmente, disculpame, bueno, el Señor me quebrantó. Porque justamente me vino a la mente algo que me había contado él. Yo no sabía y me compungí mucho más, me quebranté, que él a los 16 años había perdido a su madre. Y yo me dolió mucho, me sentí identificado, comprendí la situación de él, el por qué estaba mal espiritualmente, me puse mal y le pedí perdón. Nunca más tuvimos problemas, lo aprecio todavía, él aunque ya no está acá, lo sigo apreciando. Fue uno de mis hermanos con que mejor me llevé, con que tenía una afinidad, con que lo quería, sentía algo por él. Y la verdad que todo esto me llevó a orar así. ¿Por qué? Porque comprendí la situación de él. Entonces, cuando comprendemos, cuando el Señor nos abre la mente, el que está siendo gobernado por alguna situación especial, justamente ahí vas a tener también el quebrantamiento por la palabra, vas a comprender y vas a perdonar y lo vas a amar. Porque yo comprendí que estaba así por falta de su madre, desamparo, 16 años sin madre. Y yo, siendo mucho más grande, todavía teniendo a mi mamá, digo, a veces me pongo mal. Este muchacho de criatura perdió prácticamente a su madre. Entonces me puse en el lugar de él. Y ahí pude entregar eso que dice, el perdonar, el amar a tu semejante. Y entonces así también el Señor en un momento nos abre la cabeza para poder entender el por qué se porta así. Muchas veces queremos ponerle o encarrilar a una persona con armas carnales. Yo te voy a enseñar, conmigo no te vas a zarpar, a vos no te educaron de chico, no te educaron en tu casa, no sabes cómo viene la situación. ¿Por qué pasó? El por qué está así. Y ahí uno debe orar, debe pedir perdón, en vez de actuar con furia, orar por el semejante, contestarle con amor, ser paciente. Y bueno, así lo vamos a ganar, para que sean ganados por la conducta, como dijimos la semana pasada, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 1, todos, hermanos, bueno, por alguna situación complicada, tenemos golpes, cicatrices en la vida. Y cuando comprendemos esto, hermano, ahí vamos a poder ser pacientes con las personas. Ser pacientes, teniendo en cuenta que puede ser nuestro hijo. O sea, yo como padre ahora me pongo a pensar, mi hijo tiene, hay muchas cosas que tienen defectuosas, todavía es un nene de mamá, a veces hasta caprichoso. Pero cuando veo a algunos de ustedes que están así, digo, bueno, mi hijo podría estar en la misma situación, ¿y cómo me gustaría que lo trate? Si mi hijo el día de mañana cae en un lugar y ya yo no estoy, o no lo puedo ayudar, o estoy lejos, ¿cómo me gustaría que lo trate?
Entonces, eso es lo que muchas veces me quebranta al no enojarme, al no desbocarme y actuar con las armas de Cristo. Amén. Así deberíamos entender la situación. Segunda de Pedro 1:5. Pero de todo esto decimos, de la mano de tomar la cruz. Ahí nos muestra el pecado, la falta de paciencia, el rigor que tenemos con los demás, la falta de comprensión, pero Señor, perdóname, para cambiar este carácter, para poder comprender de la situación que viene mi hermano. Amén. Segunda de Pedro 1:5. Dice así la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, bueno, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Vemos cómo lo dice? Tal vez no lo entiendan esto, que es añadir. Bueno, primeramente vamos a entender así. Comienza todo por la fe y termina en el amor. ¿Amén? Así, entonces estamos hablando de la fe y el amor, que van en conjunción, pero entre medio de eso hay un montón de cosas. Todo lo que empieza por la fe va a terminar en amor. Y la fe es la certeza o la confianza en la palabra, el creer en la palabra, que es así. Entonces, si creemos en la palabra y aplicamos la palabra, justamente después se va a ver en nuestra vida reflejado en amor. Bueno, voy a dar otra versión cuando dice vosotros, poniendo toda diligencia a vuestra fe, añadid virtud. Bueno, hay otra versión que dice así porque es la más clara. Dice, por eso deben esforzarse, dice, en añadir a su fe virtud, que habla de buena conducta. A la buena conducta, entendimiento. O sea, tenemos fe en la palabra, por lo tanto debemos comportarnos como ¿quién? Como cristianos. No peleas, no discusiones, no pleito. Y como dice acá la palabra, no rebeldía. Y dice acá, a su buena conducta, entendimiento. El por qué lo hacemos. Porque hay un tiempo que por obediencia, por respeto, pero después debemos entender el por qué lo estamos haciendo. Es porque el Señor lo requiere. Es porque el Señor manda a amar, manda a la unidad, manda al amor fraternal entre hermanos, al respeto, a la sujeción. Esto manda. Y como dice acá, que tengan entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Una vez que tenés entendimiento por la palabra, ¿qué debes hacer? Dominio propio, ¿qué es? Humillarse. Es tomar la cruz. Es confesar el pecado. Entonces te da autoridad sobre el pecado. ¿Pero por qué? Porque estás crucificando, te estás humillando, te estás sujetando a la palabra. Tenés el conocimiento, te sujetás a la palabra. Esto es dominio propio, el poder controlar tu mente, el poder controlar tus actos. Y como dice acá la palabra, al dominio propio, la paciencia. Una vez que tenés dominio propio, paciencia. Paciencia, el soportar a los insoportables o lo insoportable. Saber esperar ese cambio. Saber aguantar, saber comprender. Y de ahí viene la paciencia. Porque si yo no comprendo, no voy a aguantar a nadie. No veo desde la situación que viene. Te da un conocimiento del Señor y te envía por la palabra. Debes tener paciencia con el hermano, con la hermana, con la situación, con tu vida, el saber esperar de la mano de Dios, porque Dios pone condiciones y te da el conocimiento de la cruz para tomar la cruz, para poder tener paciencia para que al final se dé el resultado que estamos buscando. Y dice acá la palabra, a la paciencia, sumisión a Dios, como dice acá. Dice en esa versión piedad. Yo voy a buscar el respeto, la sumisión a Dios, el hacer la voluntad del Señor. Entonces el Señor me manda a que sea paciente, que espere en Él, que Él va a orar, que yo no lo voy a hacer, que yo no puedo dominar con mis armas carnales el alma de nadie ni la mía propia. Por lo tanto, me sujeto a Dios. Por lo tanto, me humillo a Dios. Por lo tanto, me encorvo a Dios. Hago la obra de Dios, lo que Dios manda. Y como dice acá, sumisión a Dios. Y a la sumisión a Dios, fraternidad, dice la palabra. Fraternidad. ¿Qué fraternidad? Unidad entre hermanos. Pero cuando estoy reunido con mis hermanos, como dice, a la fraternidad
Amor. Cuando estoy reunido, ¿cómo estamos con nuestro hermano? Tomamos mate, hablamos, charlamos, pero nuestro corazón no está ligado. Dice amor, unión. Ustedes están ligados. Ustedes viven en este lugar. Ustedes están teniendo una convivencia, pero ¿cómo estamos? Estamos acá, todos somos hermanos. Pero hay amor. Y dice, a esa fraternidad añadile amor, dice. No simplemente que estamos, porque lo vemos, porque lo tenemos que aguantar, que tenemos que tener paciencia, sí. Pero también estoy sintiendo el amor. Y si siento el amor, voy a tener paciencia, por consecuencia, ¿no? Todo se relaciona. Pero para esto tenemos que también tener el entendimiento. Y todo lo que va contando acá. A ver, y dice en el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice. Muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. A ver, de sus antiguos pecados. A ver, tiene la vista muy corta el que no tiene. Y ahí debemos meditar un poquito en nuestra vida. Si yo no lo tengo, ¿qué soy? ¿Soy ciego o soy crecido en la fe? ¿O discierno todo, veo todo? Si yo no tengo esto, dice, tengo la vista muy corta. Si no siento el amor, si no siento la fe, el dominio propio, la paciencia, dice, tengo la vista corta, soy ciego. Prácticamente me reduce a la nada. Lo que yo pregono, lo que yo digo que es fe, sin embargo en mi conducta me dice mentiroso, mentirosa, sos ciego, porque en tu trato se evidencia toda esta falta de conocimiento, toda esta falta de desarrollo. Y como dice acá la palabra en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra fe y elección. Vuestra fe y elección, dice acá la palabra, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, en otra versión te dice así, si abundan en ustedes esas cualidades, no van a quedar ociosos, o sea, inactivos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuando digo conocimiento, no lo estoy solamente diciendo de palabras, estoy hablando de experimentar el amor. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es conocerlo. Ahí está el tema. Si experimento realmente. Pero dice, si estas cosas hacen, dice, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto, pues haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Jamás. Jamás te vas a apartar. ¿Por qué? Porque está abundando la presencia de Dios. Está abundando la presencia de Dios. Entonces, ¿vas a caer? No. Te vas a mantener constante en el camino. Porque está dominando la vida de Cristo. Está dominando la esencia de Dios. Entonces todas estas cualidades son las que te van a mantener firme. Muchas veces decimos, a ver, inconscientemente decimos, no, vos te tenés que humillar y bueno, así te vas a mantener en el camino. Sí, pero humillación quiere decir el paso siguiente, sentir la presencia de Dios. Porque cuando yo siento el Espíritu de Dios, ya está. Siento la esencia de Dios, ya está, voy a aguantar. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. O sea, nada puede contra el amor. Entonces, siendo la presencia del Señor, no me va a voltear nadie. ¿Por qué? Si estoy feliz con la presencia del Señor. Estoy contento porque discierno todo. Porque sé que el enemigo, cuando uno viene mal, ¿vieron cuando uno está contento? Y cuando vino mal su señora, su hijo, bueno, ¿qué pasa? Que está mal. Hay días que estamos así. Hay días que estamos así, ¿no? Entonces comprendemos, discernimos, nos damos cuenta y no queremos pelear. Pero hay días que estamos loquitos, entonces simplemente es abrir la puerta que entre un poquito de viento para sentir un poquito de frío y es la hecatombe. Es una pelea. ¿Por qué? Porque estamos mal y vamos buscando peleas. Entonces, de todo esto, justamente se evidencia la falta de amor. Pero con el amor de Dios no vamos a caer jamás. Dice así la palabra también en Apocalipsis 2.19. Apocalipsis 2.19 dice así. Dice así la palabra: yo conozco tus obras, tu amor
tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Son mayores que las primeras. Cuando dice tus obras, hay una versión que dice así: yo conozco lo que haces, que lo haces con amor, esta es mi explicación, que lo haces con fe, y que sirves a los demás, y aparte, eres constante. Esta es mi explicación. Hay una perseverancia, hay una constancia. Y como dice, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. O sea, que tu trabajo va creciendo. Va creciendo. Hay abundancia de amor, de fe, hay abundancia de amor, hay abundancia de servicio. Por lo tanto, ¿no? Una consecuencia. Cuando hay amor, va a haber servicio. Porque yo, por ejemplo, no lo quiero a Luis. ¿Y por qué le voy a hacer un mate? ¿Por qué le voy a hacer un café si yo no lo quiero? Pero cuando hay amor, hay un aprecio. Uno, cuando recibe, te tomas algo. Vamos a tomar un mate. Vamos a compartir alguna comida. Vamos a preparar para el sábado. ¿Sí? Cuando uno quiere, ¿no? y tiene el dinero necesario, no le va a decir, a ver, vení, vamos a armar un asado. No, lo va a invitar. Porque hay amor, hay bolsillo, hay todo, ¿no? Pero uno lo va a brindar. Uno no se va a sentir abusado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con amor. Entonces hay una obra, hay un servicio. Y así también lo toca acá, hermano, con que dice acá la palabra, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, si hay fe y amor, hay perseverancia y crecimiento, como lo dice. Entonces no voy a abandonar el camino, o hay desgano. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Y dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:10, yo trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y cuando yo siento la presencia del Señor, va a haber abundancia en todo. Fe, amor, trabajo, servicio, todo complementado. ¿Por qué? Porque está orando el Señor. Pero cuando hay odio, hay rencor, no va a haber eso. No va a haber un servicio. No le vas a pasar ni siquiera un vaso de agua. Que se la pase él, que se lo haga él, que se lo haga ella. ¿Por qué? Porque hay desunión, hay rencores, hay heridas abiertas, hay malos tratos, hay mal hablar, hay rebeldía, hay toda una revuelta. Entonces ahí evidencia nuestro estado espiritual. Dice acá la palabra también, Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice esto: Señor, dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Todo lo que queremos, ¿no? Que sea nuestra fe aumentada. Esta parte nomás vamos a destacar. Aumentanos la fe. ¿Cuánto queremos crecer espiritualmente? Queremos sentir toda la fe que dice acá la palabra, para que toda la obra se evidencie en nuestra vida. Pero dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír de la palabra, y el oír la palabra de Dios, no cualquier palabra, la palabra de Dios, no palabras humanas, no consejos humanos, la palabra de Dios. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿por qué nos cuesta aprender la palabra? ¿Por qué nos cuesta escuchar su palabra? Y oír también es un sinónimo de obediencia. El que escucha, obedece. Escuché, sí, ya te escuché. Cuando dicen los hijos, sí, ya te escuché, mamá, te escuché, papá, ahí voy. Bueno, es un sinónimo de obediencia. Y nos cuesta obedecer la palabra. Nos cuesta escucharla, imagínate obedecerla. Nos cuesta escuchar, nos cuesta armar mensaje, nos cuesta humillarnos ante la voluntad del Señor, a lo que manda el Señor. Porque se presenta la pelea y ahí salta a flor de piel todo el pecado. O sea, en vez de tomar la cruz de lo que dijo, por ejemplo, termino esta palabra y te está hablando del amor, de la paciencia, del buen trato y de la fe a la palabra, termina, hay un choque, una diferencia y empezamos a pelear todo. Falta de obediencia. No escuchaste la palabra, o lo escuchaste con el oído, pero no con la mente ahí, para que haya obediencia. No de corazón. Entonces, entró por un lado, salió por el otro. Entonces, esto también me lleva a Proverbios 4:18. Dice así la palabra:
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando su resplandor hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora que va aumentando. Y si somos justos, ¿qué tiene que aumentar? Tiene que aumentar esa luz, ese amor, esa fe. Se tiene que evidenciar que hay aumento en el servicio, que hay constancia, pero hay pereza, hay abandono, hay malos tratos, cada día peor, cada vez más discusión, cada vez más rebeldía y choques. Entonces, me dicen, no hay fe en la palabra. No hay fe en la palabra. No hay amor, no hay confianza en la palabra. Me entra por un lado, me sale por el otro, porque no me importa si amo o no amo. No me importa el perdonar, no lo tengo en cuenta, no me voy a dejar pisotear. Bueno, esas cosas son las que uno dice, pero el Señor te dice, toma la cruz. Amá a tus enemigos, amá a tus semejantes. Él cuando estaba muriendo en la cruz dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y si vos tenés el discernimiento mínimo, eso debería también considerar ese versículo. No saben lo que hacen, están ciegos. Es un momento de oscuridad espiritual, es un momento de incredulidad, un momento que le tomó el enemigo, un momento, ya se va a humillar. Voy a orar por él para que el Señor le dé entendimiento. Que no me quede con ese rencor. Que si me hizo una herida, me sentí mal en un momento, Señor, perdóname, porque me estás mostrando el pecado. Entonces, justamente eso deberíamos considerar así la palabra. Se está hablando esta semana también de recibir la palabra en instrumento. Y muchas veces nos produce enojo, ¿no? Y estaba escuchando una palabra del 2011 de mi mamá, cuando decía, muchas veces tenemos malos reyes, pero es porque el Señor lo permite. Es lo que el pueblo merece. Entonces saca un buen rey como en la antigüedad, pone uno malo, porque el pueblo merece. Y alguno dirá, no, pero me tratan mal los pastores, me dicen mal. Es lo que te mereces y vos sabés que te tenés que humillar igual, porque te puso el rey que mereces. Y lo daba por versículos. Mi mamá, algo muy interesante que lo voy a repasar, porque muchas veces de verdad no tenemos ni siquiera, dice, ay, dice la palabra cuando el rey es joven. Y muchas veces ni uno, al ser joven espiritual, mancebo, no tiene profundidad, no tiene conocimiento, tampoco se le ve en el trato, no se le evidencia nada. Entonces, ¿cómo le voy a obedecer? Bueno, lo puso a un rey necio, a un rey sin sabiduría. ¿Por qué? Porque había ¿qué? Había rebeldía en el pueblo. Yo me acuerdo antes de la muerte de mi mamá, que decía que para castigo nuestro le iba a llevar. Yo le dije a mi mamá, nada, es imposible, ¿cómo te va a castigar a vos? El pueblo peca, nosotros pecamos, no es así. Bueno, pasó. Y después, bueno, ahora tienen los reyes que somos nosotros, los reyes que somos, en nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de sabiduría. Hay tantas cosas, ¿pero por qué? Porque el pueblo también no quiso la palabra, no quisieron los conocimientos, no quisieron la profundidad, no quisieron la cruz. Entonces, cada pueblo tiene al rey que se merece. Amén. Y entonces ahí tenemos que tratar de humillarnos para que también cambie el corazón del rey. El Señor pone reyes y quita reyes, dice. Pero también, en este caso, no nos va a matar con nuestra edad, supongo. Por ahí me lleva. Pero, a ver, pero sí puede cambiar, nos puede dar crecimiento espiritual, madurez espiritual. Y no tenemos, o sea, se tienen que humillar ustedes también, aparte de nosotros. No quiere decir que a nosotros no nos pida cuenta por el trato. Pero, ¿cuántas veces escuchamos a la sierva anteriormente? Seamos sinceros. ¿Aprendimos la palabra con la sierva? Como contaba el instrumento esta mañana. Realmente, ¿para qué esos libros de mitología? ¿Para qué los lees? ¿Había un interés realmente? ¿O aprender la hechicería? No, yo no la practico. ¿Para qué enseña eso? ¿Para qué enseña doctrina? ¿Para qué enseña el Apocalipsis, la segunda venida? ¿Qué nos interesa? Queremos salir solamente de nuestro pecado, tenemos tantos problemas. Bueno, pero sin conocimiento el pueblo perece. Y eso te forma en la fe de la palabra. El conocimiento justamente es lo que te da la seguridad. Entonces ahí vos te humillás porque conocés a tu enemigo y no podés ignorar la palabra. Y como no recuerdo quién me dijo, lo que me cuesta es leer historia. Bueno, sin conocimiento de historia no podés tener un conocimiento en cuanto
a la Biblia, porque la Biblia es datos históricos en sí y añadido a otros, digamos, a otras informaciones, te da mucho más seguridad de lo que está hablando. Y dice así la palabra también. Dice en Filipenses 1:9, Filipenses 1:9, dice así la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Abundancia de amor, no de peleas. No de peleas. Vemos todo lo contrario, dice abundar más y más. Esa es la reprensión, esa es la situación de la palabra. Abunde, si es que hay un pequeño amor, que abunde más y más. Que esto vaya creciendo. Y esto también me lleva, lo vamos a decir rápido porque no me alcanza el tiempo. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12 dice así la palabra: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Que nadie menosprecie tu juventud. La mayoría son jóvenes acá. Están aprendiendo la palabra. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué se desacredita tu ministerio? Por falta de amor, por falta de buen trato, por falta de buena conducta, malas contestaciones. A veces me cuesta pronunciar. Por querer hablar rápido, ¿no? Bueno, la cuestión que eso desacredita, la falta de amor, la falta de buen trato, desacredita nuestro ministerio. Que nadie tenga en cuenta que es, a ver, no permita que nadie te menosprecie porque sos joven. La juventud está ligada a la necedad, a la falta de experiencia. Pero que no se hagan de ahí, justamente, en tu conducta tenés que ser ejemplo en palabra, en amor, en fe, en el trato con tus semejantes. Y eso es lo que va a enaltecer tu vida. Te van a ver la sabiduría en tu vida. Porque no es la sabiduría por tener muchos años, dice la palabra, sino por tener experiencia con el Señor. Y dice acá la palabra, 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10 dice así la palabra: tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿A quién se lo dice? Como el versículo anterior que leímos, a Timoteo, esta vez también a Timoteo. Y Timoteo era el buen discípulo de Pablo, el discípulo amado, el que mayormente tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque había seguido la enseñanza, aplicaba la enseñanza, tenía buena conducta, propósito, que es el tomar la cruz y que haga la obra en nosotros, el Señor la obra completa, la fe en la palabra de Jesucristo, ya no en la ley, la paciencia, porque él esperaba justamente del Señor, no actuaba en sus convicciones, sino esperaba todo el Señor su bendición. El amor, mostrando también el amor para con los semejantes. Perseverancia, constancia. Y esto son todas las cosas, cualidades que le enseñaba Pablo. Timoteo lo tenía. Tú has seguido. ¿Cuánto seguimos esta conducta? Este amor, esta perseverancia. Y para terminar, 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Dice así la palabra: pues en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Habéis, como dice acá, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. En obediencia a la verdad, a la palabra. La palabra no muestra, somos pecadores, tenemos manifestaciones, sí. Obedecemos pidiendo perdón, entonces cambia nuestra vida. Le entregamos nuestro pecado y el Señor pone su esencia. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, todas estas cosas, cualidades de Dios, habiendo purificado vuestras almas para un amor sincero
no fingido. Un amor sincero. Un amor de verdad. Esto es lo que muchas veces nos cuesta porque amamos de palabra. Dice, amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, de lo profundo. De lo profundo. De corazón puro. De corazón puro, de lo más profundo. No de palabra. Y cuando dice amor sincero, es algo que no miente. No miente, porque esa palabra sincero, cuando se hacían las columnas, cuando se medían, no me acuerdo con qué instrumento, decía, es algo sincero. O sea, está a plomo, nivel no está mintiendo. Esto está diciendo. Y así también no debemos fingir ni mentir. Esto no es esfuerzo humano. Esto debe salir de nosotros, pero el que nos hace nacer justamente, el que nos hace brotar esto, es el Señor. A través de la palabra nos arrepentimos de todos los actos que estamos haciendo fuera de la palabra y pone esa esencia, esa paciencia, ese amor de Dios, esa perseverancia, esa constancia, ese buen trato, ese comprender a los semejantes, y por lo tanto esto va a ser un amor no fingido sino sincero, porque el amor fingido dura un cierto tiempo. Cuando viene un choque, salta la pelea. El amor de verdad, cuando viene la palabra, sabe que está actuando Satanás. Tiene un discernimiento que está actuando Satanás. Entonces va pidiendo perdón, va confesando, va soportando, va entendiendo la situación. Por lo tanto, como dice la palabra, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Amén, que el Señor los bendiga.